Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación, una gran oportunidad que Dios nos brinda, que el Eterno nos brinda, de poder compartir Torah, de poder hablar de sus verdades en esta plataforma, que son verdades eternas, verdades que nos pueden ayudar a nosotros todos a poder seguir creciendo de una manera espiritual y poder ser de gran bendición no solamente para nuestra familia, sino para el mundo, la cual es nuestro escenario. Así que gracias le doy a todos ustedes por estar conmigo, por estar con nosotros y aprender juntos la Torá del Eterno, la Torá Hashamaín, la Torá que viene del cielo, esa Torá, esa instrucción maravillosa que el Señor nos ha dado como una gran responsabilidad para poder ponerla por acción. Así que bien, sea bienvenido, siéntase en su casa. Y nada, quiero decirle que estamos analizando y hemos comenzado ya hace 2 semanas una serie de estudios llamadas Conociendo los Rabinos, conociendo el pensamiento rabínico, cómo piensa los rabinos, cuál es el pensamiento rabínico, el pensamiento judío, que está muy conectado a lo que Yeshua pensaba. ¿Cómo pensaba Yeshua? Como judío, él era judío. En muchos círculos parece que esto es contradictorio decir que él es judío, pero esa es la realidad. La Biblia enseña que él era judío. Él era judío, es judío y será judío siempre. Así que nuestro enfoque debe ser basado en la cultura en la cual él vivió, en el contexto en el cual él vivió. Era un contexto judío. Así que vamos a dar formal inicio a esta clase de hoy que le hemos titulado dentro de la serie, el nombre general, Conociendo a los Rabinos, el pensamiento rabínico y las enseñanzas de Yeshua. Hoy vamos a estudiar la importancia que tiene dentro de la mentalidad, dentro del pensamiento rabínico y también de nuestro maestro Yeshua, los maestros y sus discípulos. Esto es un tema importante, un tema maravilloso, apasionante, que hoy nos toca compartir y esperamos que sea de gran ayuda, de gran bendición para su vida y que pueda ser beneficiado totalmente con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que permítame este tiempo comenzar ya formalmente este tema, los maestros y sus discípulos. Mire, en la sociedad judía del primer siglo, que es lo que vamos a estudiar, la Torá compartía el protagonismo con Jerusalén. Y en el campo, lejos de las actividades del templo en Jerusalén, la sinagoga y la casa de estudio, que se conoce en hebreo como el Beit Midrash, surgieron para desempeñar papeles principales en la vida religiosa del pueblo. Estos elementos fueron centrales dentro de la idiosincrasia, la identidad judía. En la sinagoga se leía y exponía la Torá. Y en el Beit Midrash se memorizaba y estudiaba el Torá. Estas dos instituciones magistrales, maravillosas, contribuyeron a crear una cultura centrada en la Torá en el Israel del primer siglo. O sea, esto es básico dentro del judaísmo del segundo templo, como se conoce este tiempo. Yeshua no es extraño a estas ideas. Él enseñó a sus seguidores en Mateo 28:19 ir por todo el mundo y hacer discípulos. Dios, era el llamado de entonces de nosotros como los discípulos de Yeshua, es hacer discípulos. La tarea principal del ministerio es hacer, crear discípulos. Es por eso que cuando estudiamos la enseñanza de la ética de los padres, da igualmente la máxima prioridad al mandato de suscitar muchos discípulos, como dice el tratado Pirkei Avot en el capítulo 1:1. Para ser discípulos, primero hay que tener maestros. Es por esa razón que yo siempre voy a exhortarle a usted que usted necesita encontrar un mentor, necesita encontrar un maestro que lo guíe en el camino de la enseñanza. Se dice que Hillel, que floreció entre el año 20 antes del Mesías y 10 después del Mesías, tuvo 70 discípulos. Hillel, que es uno de los más grandes rabinos que ha existido en la historia del pueblo de Israel, era uno de los Sugot en el tiempo del Mesías.
era un prominente discípulo. El menor de ellos fue Yohanan ben Zakkai, que floreció entre los años 50 al 80, quien educó a 5 discípulos principales. El rabino Akiva, que floreció entre los años 100 al 130 después del Mesías, también tuvo 5 discípulos, pero se dice que tenía miles de personas que le seguían para aprender Torah. Yeshua nos enseña en la Torah que levantó 12 discípulos y también nos dice que tenía multitud de seguidores que escuchaban sus palabras. En lugar de escribir un libro, Yeshua estableció su enseñanza en el método oral judío de preservar la tradición. Este concepto se conoce como Mazorá. Después de todo, los antiguos rabinos de la comunidad judía no solo estudiaban Torah escrita, sino que también utilizaban una Torah memorizada que contenía un comentario, una explicación de la palabra escrita. Este código de conducta de aplicación a la vida se transmitía de memoria de maestro a discípulo, de una generación a otra, desde el monte Sinai, desde el desierto hasta la sala o el salón del hogar. Yeshua no era ajeno a esto. Yeshua desarrolló una relación de tutoría con sus discípulos, una tutoría cercana, un discipulado muy intenso, que aprendieron sus enseñanzas de memoria y siguieron su ejemplo como aprendices. Las técnicas de enseñanza de Yeshua tienen profundas raíces, están cimentadas en los ricos suelos de la educación judía y la formación de la Torá. Es por esa razón que a esto podemos llamarle una mentoría con propósito y un aprendizaje con el corazón. Póngame atención, aquí hay una dinámica de maestro-discípulo. El maestro mentoreaba con propósito, o sea, había una intencionalidad cuando se mentoreaba, pero también el discípulo debía preparar un corazón receptivo para poder recibir, ser impartido o ser llenado, como cuando uno llena una vasija, de esa enseñanza, de esa mentoría que cargaba un propósito bien definido. Es por eso que el modelo maestro-discípulo fue extremadamente eficaz en el judaísmo del segundo templo y en el judaísmo rabínico temprano, luego de la destrucción del segundo templo. La palabra discípulo en hebreo es la palabra hebrea talmid, plural de talmidim, que en realidad significa literalmente aprendiz. Alguien que está, póngame mucha atención, abierto, dispuesto al cambio, y el que busca activamente, prácticamente, diligentemente aprender a vivir la vida en su máximo potencial basado en el reino de los cielos. En la literatura rabínica notamos a menudo que se usa una frase distintiva para poder determinar y poder aprender esta clase de aprendiz. Era el término Talmid Jajam, que se refiere a un estudiante o aprendiz del sabio, que en hebreo es Jajam. En los evangelios, el hebreo talmid, es el equivalente a la palabra griega matetes. Es por eso que la base de esta antigua palabra griega puede verse en la palabra inglesa, mathematics, lo que habla en inglés. La base de esta palabra mathematics es esa palabra griega matetes. Para traducir matetes al latín, Jerónimo, cuando tradujo la Biblia al latín, la utilizó como discípulos. En latín, el discípulus significa estudiar. Y de esta raíz, entonces, de esta base semántica que viene nuestra palabra latina, discípulo, y la palabra inglesa, disciple. Cuando leemos la palabra discípulo, en la tradición sinóptica, que se encuentra en los 3 primeros evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, dígase así, nos referimos al mundo antiguo del judaísmo de finales del periodo del segundo templo. Y en ese mundo, estos talmidim se aferraban totalmente a su maestro, que le llamaban rabí, que significa literalmente mi maestro de gran aprendizaje. El sabio era conocido como alguien que podía responder a una pregunta en cualquier área, porque tenía un conocimiento concreto, completo y preciso de toda la escritura.
Y de tal manera también de la Torá que se hablaba, transmitida de generación en generación, que era la Masorá. El discípulo era conocido como alguien que podía responder a cualquier pregunta relacionada con su área específica de estudio en la tradición oral. Pues por eso que un discípulo nos dice el Tratado Tanit del Talmud, en el capítulo 10b dice, un discípulo es un individuo que cuando se le hace una pregunta de la Torá relacionada con sus estudios, es capaz de responderla, dice. O sea, un estudiante era era una persona que estaba ávida de poder responder cualquier pregunta, cualquier interrogante. Por tanto, mientras el sabio había logrado una comprensión magistral, por así decirlo, de todos los aspectos de la enseñanza judía, el discípulo podía interactuar con preguntas relacionadas con su investigación. Es por esa razón que podemos determinar que un discípulo no era solamente alguien casual, ¿no? Por así decirlo. No, era alguien que investigaba, era alguien que profundizaba, era alguien que se envolvía en su propio crecimiento. Por tanto, un discípulo está dispuesto a soportar las dificultades también por su experiencia de aprendizaje. Es alguien que se entrega, es alguien que no amerita esfuerzo, recursos, tiempo. Los discípulos de Jesús hablan de su compromiso. ¿Se acuerda? En Mateo 19:27 podemos verlo. En Marcos 10:28 también podemos verlo. Pero también en Lucas 18:28, donde vemos que dejan familias, dejan negocios para dejar a Yeshua, para seguir a Yeshua, perdón. Notamos aquí el compromiso arduo de perseguir a ese maestro. Es por eso también que la literatura rabínica es igual. Los discípulos de los sabios descuidan sus negocios, dice. Sacrifican mucho para adquirir el aprendizaje de la Torá. Se espera entonces que el discípulo sirva a su maestro atendiendo a sus necesidades personales. Al servir al maestro, que era una de las responsabilidades de un discípulo en el primer siglo, el discípulo aprende a conducir sus asuntos en las situaciones de la vida cotidiana. El escuchar las enseñanzas de su maestro mientras realiza tareas domésticas para ayudar a su mentor era parte también del discipulado. Y como un discípulo debe tener un amplio conocimiento, normalmente estudiaba con un rabino durante varios años y luego iba a estudiar con otro gran sabio. El maestro era un mentor cuyo propósito, póngame mucha atención, era formar discípulos que no solo memorizaran sus enseñanzas, sino que las vivieran de forma práctica. Era el estado permanente de crear una conciencia, de poner por acción lo que aprendían. Es por eso que este concepto llamado alajá dentro de la cultura judía describe cómo camina un discípulo. Y como hemos visto, el aprendizaje de la Torá se evidencia, es evidente en el comportamiento, en una rica vida espiritual, palpable, tangible, medible, mesurable. El discípulo camina con Dios viviendo en la práctica, literalmente, de las enseñanzas transmitidas por su propio rabino. Yeshua nos cuenta la Torá en su biografía en el Nuevo Testamento, que llevó a cabo su ministerio público aproximadamente entre los años 27 al año 30 después del Mesías. Al principio, centró sus actividades en Galilea alrededor de Cafarnaúm y aparentemente se movía como hacedor de milagros y maestro, pero sin un seguimiento de discípulos. En algún momento, Yeshua comenzó a invitar a los jóvenes a convertirse en sus discípulos. Note bien que el maestro es que escoge a sus discípulos. No todos fueron capaces de hacer el sacrificio de esta decisión que debían tomar, que requerían. No todos respondieron al llamado. Por ejemplo, el joven rico no pudo renunciar a la riqueza material para unirse al grupo principalmente de estudiantes de Yeshua, como nos cuenta Lucas 18:23. El dinero pudo más. Parece tener esto también afinidades con el pensamiento del Talmud, literalmente el Talmud babilónico, que advierte que quien se dedica a la construcción se empobrece. O advierte Lucas
Escuche bien qué dice Lucas 14:31. ¿Qué rey en su sano juicio saldría a luchar con 10,000 soldados contra un adversario con 20,000? La decisión de convertirse, en otras palabras, escúcheme, en un discípulo, y más en un discípulo de Yeshua, como somos la mayoría de nosotros que está aquí, o si no la mayoría, ¿qué es lo que está tratando de decir en todas estas máximas? Que requería sacrificio, requería dificultades, se requería afrontar adversidades, requería un gran riesgo. La Mishnah también ilustra el sacrificio requerido para ser un discípulo. Los rabinos razonaban que aunque el padre de un hombre lo trae al mundo, su maestro, oye la importancia de los maestros, que lo construye en la sabiduría de Dios, del Dios de Israel, de la sabiduría de la Torá, lo trae al mundo venidero. Por lo tanto, los lazos existentes entre un maestro y un alumno tienen prioridad en la literatura rabínica que en la relación entre un padre y un hijo. Eso está informado, nos lo dice el tratado Baba Batra 2:11. El lenguaje de la época también refleja estos valores interesantes. Los discípulos eran llamados también banim, escuchen muy bien, hijos. Es por esa razón que podemos usar la metáfora también de hijos espirituales y padres espirituales. El concepto hebreo es banim, que significa hijos o niños. Para un maestro, un discípulo era como su propio hijo. Por ejemplo, Jesús se refiere a los discípulos de los fariseos como hijos en Lucas 11:19. También nos advierte que una persona no puede ser su discípulo sin odiar primero a sus padres, cónyuges, hijos y hermanos también en Lucas 14:26. La forma en que se utiliza odiar en este versículo es interesante, ya que representa un modismo hebreo que no significa odiar literalmente, sino que emplea un lenguaje comparativo. Los discípulos deben estar tan comprometidos en lo que está tratando de decirnos el texto, con el aprendizaje de su maestro, que el amor a los padres es como el odio. En el paralelo de Mateo, mateano, en Mateo 10:37, tenemos que Jesús llevó a cabo su ministerio público entre los años 27 al 30 y que nos enseñó que necesitamos priorizar, tener prioridad en nuestra vida para conectarnos a ese maestro que Dios nos ha dado. O sea, está diciendo, no es que tu padre no sea importante, no es que tus hijos no sean importantes, es que hay una prioridad de aprender Torah y eso es posible solamente con un maestro, ya que tu maestro te guiará a aprender principios espirituales altamente importantes para tu vida espiritual. Es importante notar la importancia del aula. Bueno, estamos en un aula ahora mismo. Estamos ahora en este ejercicio maravilloso de maestro-discípulo aquí. Por esa razón, el aula antigua tenía un entendimiento importante. Había varios escenarios en los cuales se daba como un aula. En la literatura rabínica recoge que los rabinos enseñaban sentados. Es por esa razón que Jesús en Mateo 23, ¿se acuerda? Él decía, en la cátedra de Moisés, ¿se acuerda? Se sientan los escribas y los fariseos. Entonces era de esa manera como los rabinos del primer siglo enseñaban, sentados. Y sus aulas solían ser un huerto, un viñedo, inclusive el pórtico del templo, el pórtico llamado el pórtico de Salomón. Estas aulas al aire libre proporcionaban un material didáctico y excelentes ilustraciones para sus lecciones. Bueno, hay grandes historiadores, hay grandes eruditos que han estudiado el método de enseñanza de Yeshua y enseñaban y enseñan que Yeshua enseñaba era basado en las circunstancias de su viaje, de su peregrinación. Por ejemplo, la parábola de la red de Mateo 13, 47, 50 de Yeshua, bien pudo haber sido contada a lo largo del mar de Galilea.
sea, cuando él llegaba a un lugar, él tomaba ese lugar para impartir una enseñanza. Al igual que si sucedía alguna adversidad, por así decirlo, una casualidad, por ejemplo, una persona, por ejemplo, como estudiamos el Shabbat, estudiamos acerca de la mujer del flujo de sangre. Mientras él iba en su peregrinación, en su oferta del reino en Jerusalén, se le presenta un principal de una sinagoga llamado Jair en hebreo, y le dice que su hija, que tenía 12 años, había muerto, que él necesitaba que él fuera a orar por ella en su casa. Mientras él iba a hacer ese llamado, esa diligencia, la Biblia dice que una mujer tocó el borde de su manto. ¿Tú ves? Y ahí Yeshua siempre, cuando sucedían estas contingencias, esos gajes del oficio, él instruía y enseñaba y tomaba ese incidente para impartir una enseñanza. De igual manera, la parábola del sembrador en Mateo 13, 3, 9 puede haber sido contada mientras un agricultor estaba sembrando. La ilustración también del trigo y de la cizaña en Mateo 13, 24, 30 puede haber sido dada mientras los agricultores también estaban quemando la paja. Es fácil entender también que en el Medio Oriente, por ejemplo, hay un gran calor. Él también haría que se entendiera el mensaje también. Por eso que en Lucas 5:3 señala que Jesús se sienta, ¿se acuerdan?, en una barca para enseñar a la gente que se reunía a la orilla del mar. Notamos también que en el sermón de la montaña, Jesús dice a su audiencia que miren a las aves del cielo y que consideren a los lirios del campo. Mateo 6, 25, 34. Sospecho también que ambas eran fácilmente visibles cuando hizo estas observaciones. El proceso de hacer y responder preguntas también dentro de este método de enseñanza representa una forma básica de aprendizaje del judaísmo antiguo. Una sesión de enseñanza no estaba tan planificada como una conferencia universitaria moderna como estamos haciendo en el día de hoy, esta serie que hemos comenzado hace 2 semanas, que la tenemos planificada y tenemos una secuencia de estudios bien determinados. En el primer siglo no era así. En cambio, el maestro guiaba hábilmente la dirección de la enseñanza, haciendo y respondiendo preguntas. A mí me encanta particularmente que me pregunten. Me encanta. Y tengo, gracias a Dios, estudiantes que todos los días me escriben. Varios de ellos me escriben, siempre, constantemente, me escriben para preguntarme preguntas. Eso habla muy bien de ellos. Porque eso habla de que ellos tienen hambre de aprender. De manera que, tomemos un ejemplo. El rabino Eliezer, uno de los más grandes rabinos de la historia del pueblo de Israel, dijo una vez lo siguiente. Él dijo, arrepiéntanse un día antes de su muerte. Note, arrepiéntanse un día antes de su muerte. A lo que sus discípulos respondieron, ¿qué hombre sabe cuándo va a morir? Y dice el rabino Eleazar, con mayor razón, que se arrepienta hoy para no morir mañana. Que se arrepienta mañana para no morir al día siguiente. Así todos sus días deben emplearse en el arrepentimiento. Esto lo enseñó el rabino Eliezer en el tratado Abot del rabí Natán en el capítulo 15. Esto da la impresión de que el rabino Eliezer sabía la dirección que tomaba desde el principio de la lección. En los evangelios tenemos también vislumbres de esta forma de interpretación. Por ejemplo, a la edad de 12 años, Jesús se paseaba, nos dice la escritura, por el recinto del templo. Cuando sus padres lo encuentran, ¿se acuerda? Él dice la escritura en Lucas, ¿se acuerda? Que él estaba sentado en medio de los maestros, dice, escuchando y haciéndole preguntas. Dice. Si nuestro maestro era hábil, preguntaba y se sentaba, dice, a los pies de su maestro, ¿qué más nosotros? El siguiente versículo dice que todos los que le oían, miren que dice, todos los que le oían se asombraban de su comprensión y de sus respuestas. ¿Qué está sugiriendo esto? Sugiere que las preguntas de Yeshua
son en realidad respuestas en el contexto de la conversación. Disculpe, tuve una interferencia. Esto sugiere en realidad, lo que decía, esto sugiere en realidad que eran respuestas en el contexto de una conversación que le estaba haciendo. Es por eso que es muy importante que en una dinámica maestro-discípulo, como se escenificaba en el primer siglo, nosotros podamos dice, si se los digo, no creerán. Y si se los pregunto, no responderán. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Los sacerdotes no están dispuestos a entablar con Yeshua. Es lo que está tratando de decirnos. Una conversación profesional justa, ecuánime, por lo que Yeshua dice muy poco. Hasta que es confrontado y es convocado por la Torah a testificar de la verdad. Dice la Torah que cuando alguien es convocado en un tribunal a testificar conociendo algo, él debía hacerlo. Es por esa razón que él es convocado y ahí él responde lo que respondió. Él dijo, desde hoy verá el cielo abierto, que el Hijo del Hombre ascendiendo y descendiendo, lo dijo él, en las nubes del cielo. Y fue ahí donde el sumo sacerdote en ese momento, en ese juicio ilegal que le hicieron, rasga sus vestiduras, descalificándolo de esa manera legalmente conforme a la Torah, ser el sacerdote, ya que estaba prohibido. Inclusive el diseño de los trajes en la Biblia eran de un material y de una costura que no se rompían fácilmente, porque era un mandamiento de no romperse las vestiduras de un sacerdote. Otro de los elementos importantes que tengo que traer a colación también en esta enseñanza hoy es la forma como se enseñaba. La forma como enseña un maestro judío es a través de parábolas. Las parábolas son otra característica que comparten la tradición sinóptica y la literatura rabínica también. Y nuestro maestro Yeshua también. En el pensamiento judío, las parábolas pertenecen a un estilo de enseñanza conocido como la Agadá. Las parábolas representan un enfoque agádico o de un cuento de la teología. Veo, es la teología transmitida por una historia, por un cuento. Es interesante este tipo de dinámica porque los cuentos captan la atención de las personas. Pero en el fondo de estos cuentos lo que hay es teología, lo que hay es principio. Y como la gente disfruta con el arte de contar historias, desde niños nuestros padres nos cuentan cuentos, historias, y esto nos atrapa porque es una forma bien amena, bien dinámica de aprender. Es por esa razón que las parábolas son una herramienta muy eficaz para comunicar aspectos sutiles de los textos bíblicos o conceptos teológicos muy profundos. En un cuento podemos entrar en profundidades muy amplias de la Torá. La forma clásica de la parábola, en la que interviene el rey, el padre, el terrateniente, el arrendatario, el hijo o el siervo, como tenemos en la literatura rabínica, como tenemos en la Biblia, como tenemos también en la Torá, como tenemos también en las enseñanzas de nuestro maestro. Son abundantes en estos lugares. Se encuentran de esta manera abundante ahí. La forma clásica de la parábola no aparece en los textos recuperados en el Qumran, pero sí en estos documentos de la literatura rabínica y en el Nuevo Testamento y en la Torá también. Además, las parábolas no aparecen en las formas en todas las partes del Nuevo Testamento, sino solo en los 3 primeros evangelios, debido a la continuidad entre ciertos rasgos de la tradición farisaica y rabínica y al hecho de que los rabinos y Yeshua, nuestros rabinos, enseñaban regularmente parábolas. Creo que Yeshua no estaba alejado
¿Qué es lo que estoy tratando de decir hoy del movimiento general del fariseísmo? Es por esa razón que debemos reconsiderar, reconcebir a los fariseos. A pesar de algunos de los duros comentarios que Yeshua dirigió a los fariseos en los evangelios, que se nos hace muy evidente su enfoque de la Torá y el de ellos pertenecía a la misma corriente del judaísmo. Un estudio profundo, un estudio sincero nos evidencia esta realidad. Los fariseos creían en los ángeles, en la resurrección de los muertos y en el gran juicio final de toda la humanidad. Jesús afirmó estas mismas tres creencias en sus enseñanzas y de igual manera que los fariseos. Él se adhirió también a la transmisión de la Torá oral. La conducta de Yeshua nunca violó la Torá y muchas de la tradición oral que permanecía en su tiempo, él la afirmó. Y como él la interpretaba, y una amplia evidencia de la literatura rabínica indica que muchos rabinos apoyarían el enfoque de Yeshua también, que enfatizaba un fundamento esencial de amar a Dios primero y amar al prójimo como a uno mismo. Es útil señalar aquí algo sobre la forma en que la palabra fariseo aparece en la literatura antigua. En la literatura rabínica, el término puede designar simplemente a una determinada secta frente a otra. Cuando hablo de secta, estoy hablando de una manera positiva de lo que es una secta, no como se entiende modernamente una secta, que es una herejía. En el antiguo, en el judaísmo del siglo, se entendía como un partido dentro del judaísmo. En otras palabras, los fariseos pueden ser mencionados en contraste con los saduceos. El término puede utilizarse de forma peyorativa para connotar las deficiencias morales entre las filas de los judíos de una comunidad determinada también. En la Misna, los Makon Perushim, como se le conoce, o los golpes de los fariseos figuran entre las cosas que destruyen el mundo, como lo dice el Tratado Sotá 3.4. Esto se refiere a los daños causados, mis amados, por aquellos que son corruptos, pero que aparentemente son piadosos. Los que aparentemente muestran piedad, pero realmente dentro de ellos son corruptos. Este tipo son hipócritas, en otras palabras, que enseñan la verdad, pero viven una mentira. Es por eso que en el Talmud babilónico, el rey judío Alejandro Hanay realmente lucha entre los fariseos y los reprime brutalmente. Pero cuando está a punto de morir, ofrece este consejo a su esposa. Mire qué le dice. El Tratado Sotá 22b nos dice: no temas a los que son fariseos, ni a los que no lo son, sino a los hipócritas que pretenden ser como los fariseos. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decirle a usted? Estoy tratando de decirle con estos comentarios que quizás parecen una contradicción, de que todos los fariseos eran malos. No, de ninguna manera. Existían fariseos verdaderos, ya que en el judaísmo del primer siglo, la Torá, perdón, la literatura rabínica nos enseña que habían 7 tipos de fariseos. Es por esa razón que hay que tener mucho cuidado en mencionar en nuestras enseñanzas el fariseísmo como algo vil, algo hipócrita, sin entender que existían en ese momento histórico 7 tipos de fariseos. Por eso dice el rey: estima a los verdaderos fariseos que viven su vida de acuerdo con lo mejor de sus enseñanzas, ya que los fariseos en la cultura del primer siglo eran personas de gran autoridad, personas que eran respetadas en su pueblo. Es por esa razón que el apóstol Pablo dice: yo soy fariseo, hebreo de hebreos. Cuando los fariseos o quienes se identifican con ellos se refieren a sí mismos como los fariseos, su intención suele ser ofrecer un autoexamen crítico fuera de los evangelios, fuera de los evangelios sinópticos y de los escritos del historiador Josefo, alrededor de los años 37 al 100 después del Mesías. La palabra tiene una connotación neutra. Si acaso en estos textos los fariseos son líderes espirituales y poseen un carácter sobresaliente. En los evangelios, el panorama se complica porque el proceso de redacción y edición implicó varias etapas o capas. Con el tiempo, los lectores de los evangelios cambiaron y el cambio se publicó
e influyó en la interpretación. En el primer nivel de desarrollo, Yeshua critica las prácticas hipócritas de algunos líderes espirituales con lo que él se identifica. Es por eso que en Mateo 23, 1, 3 nos dice, hagan lo que enseñan. Sin embargo, en la etapa final, los lectores cristianos ven el texto desde fuera de la comunidad judía del primer siglo. Yeshua dirige a la comunidad cristiana en un debate contra sus enemigos, los fariseos que se representan a la comunidad judía, y eso es lo que entiende el cristianismo. Yeshua no es un miembro de la comunidad que busca la reforma, sino el líder de una religión nueva y separada. En los evangelios sinópticos, donde Yeshua critica a los fariseos, debemos tener cuidado de no cometer el error de ver a Yeshua como un intruso. Más bien, ofrece una crítica sincera a un movimiento con el que él se identifica. Es por esa razón que hay mucha literatura de rabinos que han, al observar detenidamente, ya que en los últimos 25 años ha habido un cambio dentro de la erudición judía, de estudiar el Nuevo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento, los escritos del cristianismo, supuestamente, ¿no?, del judaísmo del primer siglo, y han entendido, muchos de ellos, como el rabino Folk, que tiene un libro llamado Jesús el Fariseo, donde nos enseña acerca y expone en su libro que Jesús era de corriente farisea. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que él impartía tenían mucha coinonía, mucha comparación, y eran muy idénticas a lo que los fariseos enseñaban. Al igual que el pasaje de la Mishnah, la crítica de Jesús a los fariseos refleja las tendencias autocríticas del propio movimiento fariseo, ya que dentro del mismo movimiento se criticaban, pero ¿para qué? Para destruirse, no para mejorar. Los cristianos modernos leen selectivamente los evangelios desde la perspectiva de las enseñanzas eclesiásticas tradicionales, las cuales ellos han sido formados. Y es por eso que hay un entendimiento somero, ligero, relajado del entendimiento del contexto real. Pocos observan que algunos fariseos advierten a Yeshua de un complot de muerte para salvar su vida, como lo dice Lucas 13:31. Pocos reconocen que el líder de los fariseos, Gamaliel, en Hechos 5:34, 39, argumenta el caso de los apóstoles contra los sacerdotes saduceos dirigidos por Caifás. ¿Se acuerda? El rabino Gamaliel salva a los líderes de la iglesia, de esta asamblea del primer siglo, de estos procesos judiciales. De hecho, Hechos 5:26 registra que cuando los soldados intentan arrestar a los apóstoles, se les advierte que no usen la fuerza, porque el pueblo, muchos de los cuales son fariseos, inclusive muchos de los que se convertían al movimiento de Yeshua, que eran los del camino, que eran los nezaritas, venían de los fariseos. Ellos apedrearán a los soldados por apresar a los apóstoles. Estos ejemplos demuestran fehacientemente que no siempre son retratados de forma negativa en el Nuevo Testamento, como se interpreta por el cristianismo moderno. El Evangelio de Mateo presenta a Yeshua enseñando a sus seguidores a vivir según el mensaje espiritual de los fariseos. Mateo 23. Este texto tiene implicaciones de gran alcance, mis amados. Yeshua no enseñó esto sobre ningún otro grupo de los líderes espirituales. Al menos ninguna evidencia sugiere que apoyara las enseñanzas espirituales de otros grupos, como lo hizo de los escribas y de los fariseos que se sentaron en la cátedra de Moisés. En otras palabras, que tenían la autoridad para enseñar. Sin embargo, no todos los fariseos estuvieron a la altura de sus enseñanzas, como es normal en cualquier movimiento, en cualquier religión del mundo. Por lo que si bien uno puede observar y practicar lo que enseña, no debe seguir el ejemplo de aquellos que no practican lo que predican. La dolorosa ruptura histórica, muy lamentable, que surgió lo que se conoce como la iglesia y la sinagoga del primer siglo, ha repercutido en la forma en que los cristianos leen los evangelios y en la manera de relacionarse con el pueblo judío. Inclusive yo debo decir que muchos de nosotros, o muchos de los que están estudiando raíces hebreas, al venir del cristianismo, todavía tienen
estructuras y paradigmas del cristianismo todavía, creyendo e interpretando una Biblia judía desde el punto de vista cristiano. Y esto es problemático porque los cristianos posteriores se situaron como forasteros, y mientras que Jesús era un infiltrado, un obispo católico romano puede reprender a los sacerdotes de su orden. Es una crítica constructiva, pero un líder de una denominación protestante a esos sacerdotes se convierte rápidamente en un fanatismo religioso. Es por eso que nosotros, por ejemplo, nosotros que estamos en las raíces hebreas, podemos hacer una crítica, podemos ofrecer una crítica constructiva a nuestro movimiento, pero si critico, por ejemplo, la sinagoga, la congregación local, eso representa una situación totalmente diferente e inaceptable. Es por esa razón que Yeshua era un líder judío que se dirigía a un público judío. En otras palabras, Yeshua hacía una crítica a su propio movimiento, a su propio pueblo, para que mejorara, para que cambiara. No era una crítica destructiva como lo se ha enseñado y se ha interpretado dentro del cristianismo. Él estaba tratando de buscar, en otras palabras, reforma, restauración y la revitalización espiritual del judaísmo, que esa fue una de las causas por la cual él vino en su primera venida. El cambio de audiencia en el templo fue decisivo. La iglesia ha leído a veces los evangelios casi si Jesús fuera un pastor cristiano que ataca a los líderes de la sinagoga. Ahora bien, ¿qué pensaba Yeshua de los fariseos? Esto es importante. Yeshua dice en el libro de Mateo 23, 2, 3, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Por tanto, todo lo que les digan, háganlo y obedezcanlo. Pero no hagan lo que ellos dicen, porque dicen y no hacen. Las cátedras de Moisés existían realmente en la época de Yeshua. Era un aspecto distintivo del momento histórico en el cual los evangelios nos narran la vida de Yeshua. Se encontraban en las sinagogas y al parecer estaban reservadas para un distinguido erudito que leía y exponía las escrituras ante una congregación. De las ruinas de una sinagoga a finales del siglo III en Corazín, bueno, voy a tratar de exponerla más tarde en el tiempo de pregunta y respuesta para que usted la vea. Los arqueólogos recuperaron una cátedra de Moisés, así mismo le llaman cátedra de Moisés, tal como aparece en el nombre en la literatura rabínica. Es muy significativo que Yeshua reconozca la autoridad de los fariseos para enseñar Torá y enseña a sus propios discípulos a hacer y obedecer todo lo que los fariseos enseñan conforme a lo que Moisés reveló en el Sinaí. El comentario de Yeshua, en otras palabras, sobre los fariseos ilustra que el problema no es su enseñanza o su enfoque de la Torá, sino que el problema es su capacidad de practicar lo que predican. Y es lo mismo hoy con nosotros en este tiempo. Mucha gente enseña y enseña y enseña, pero mi pregunta es, ¿son capaces de poner carne, traer en carne, en acción lo que enseña? A esto es lo que se refiere Yeshua. Su mención de lo que enseña seguramente debe incluir su tradición oral. Por ejemplo, Ben Azaí, un gran rabino que vivió aproximadamente en un siglo después de Yeshua, se enfrentó al mismo desafío. Siendo él el mismo soltero, declaró una vez con respecto a cualquier hombre que no se casara lo siguiente. Esto está en el tratado del Talmud, tratado de Yevamot 63b. Él dice, es como si hubiera derramado sangre y disminuido la presencia divina. Por supuesto, su público no le permitió salirse con la suya. Inmediatamente hablaron. Algunos predican bien y ponen en práctica su mensaje. Otros ponen su mensaje en buena práctica, pero predican mal. Pero tú, dice, tú predicas bien, pero pones tu mensaje en la práctica mala. Aquí hay un dilema. El dilema de Ben Azaí nos ayuda a poner
en perspectiva lo que Mateo 23 nos dice. Y aunque no podemos conocer el tono de la voz de Yeshua ni la expresión de su rostro, cuando criticó a los fariseos, sospecho que los asistentes, incluidos los fariseos, escucharon cierta ironía e hipérbole que era característica de los rabinos y de Yeshua en sus palabras. Tal vez incluso se rieron. Un experto les desafiaba a realizar las reformas necesarias. Era necesario. Las reformas sí son necesarias. Más adelante en Mateo 23 aparece una lista de críticas, en particular 7 ayes dirigidas entre los fariseos. Como he sugerido, en el Talmud de Jerusalén, los fariseos enumeran 7 tipos de fariseos, como dije. Eso está en el Tratado Berajot, capítulo 9, en la Alajá 5, 60a. De los 7 tipos de fariseos, solo uno sirve de modelo positivo. Los 6 restantes sirven como ejemplos negativos. El tipo de personas a las que los rabinos trataban de presionar para que se esforzaran para alcanzar un mayor nivel de piedad. El tipo positivo de fariseo se describe como un fariseo del amor. ¿Vieron cómo le llama? Un fariseo del amor. Como Abraham. Como nos enseña Génesis 15. Y el libro de Santiago 2:23 también. El fariseo del amor es amado como amigo de Dios. Es por esa razón que estudiar estas verdades extraordinarias de esta dinámica de los rabinos y sus discípulos, vemos que hay similitudes muy profundas entre los discípulos de los rabinos y de Yeshua. Se puede observar mucha información estudiando la relación maestro-discípulo tanto en los evangelios como en la literatura rabínica. Como ya se ha dicho, los rabinos eran herederos espirituales de los fariseos. Se pueden observar al menos 6 similitudes en la forma en que los rabinos orientaban a sus discípulos y Yeshua enseñaba a su grupo principal. En primer lugar, Yeshua hizo un llamamiento radical a la relación de tutoría para sus discípulos señalados. Es por eso que todo discípulo y todo maestro real debe convocarse en esta dinámica. Un maestro genuino debe dar un llamado radical a sus estudiantes. Los convocó diciendo, como nos dice Mateo 4:19, Mateo 8:22, nos lo dice también Marcos 1:17 bien claramente, nos lo dice Lucas 5:27. Hay un llamamiento radical a la relación, esta relación de tutoría, esta relación cercana, este vínculo maestro-discípulo. Debe haber un rompimiento a los vínculos anteriores y conectarse a este vínculo. Esto es lo primero. En segundo lugar, observamos que les exigió que se comportaran como un discípulo que oye estas palabras mías y las pone por práctica. Había una demanda del maestro, que ellos debían poner por práctica las enseñanzas que se le impartía. Lucas 7:24, Mateo 7:24 y Lucas 6:47 nos los dice. Lo que probablemente se refería a memorizar. Escuche bien, sus enseñanzas de memoria. Las enseñanzas de Jesús estaban estructuradas para fomentar la memorización, la internalización. Por ejemplo, se pueden detectar ayudas a la memoria en el Padre Nuestro, a las bienaventuranzas y a muchas parábolas también que Jesús impartió. Esto es lo segundo. ¿Qué es lo tercero? Lo tercero que observamos al ver las enseñanzas de los rabinos y la enseñanza de Yeshua es que los discípulos aprendieron por observación. Escuche muy bien, una de las formas como los discípulos, tanto de Yeshua como de los rabinos, aprendían era a través de la observación. Seguían el ejemplo de Yeshua y se esperaba que se comportaran a la altura de su maestro. Eso podemos verlo en Mateo 16:24-28, en Marcos 8:34-9:1, en Lucas 9:23-27. Lo cuarto que podemos observar es que aprendieron
a trabajar al unísono, juntos, en coinonía con Yeshua, sirviendo en un aprendizaje para el ministerio activo que les exigía oír y obedecer. Eso podemos verlo en Mateo 10, 1, 4, en Marcos 3, 13, 19. En quinto lugar, determinamos que los discípulos de Yeshua eran enviados a una misión en la que trabajaban solos e informaban luego a Yeshua de lo que habían hecho. Era como un trabajo de campo, que eran comisionados para demostrar que lo que han aprendido, que lo que han memorizado, que lo que han observado, ya ellos lo puedan desarrollar en sus propias vidas. Eso puede verse en Mateo 10, 5, 25, en Lucas también 10, 1, 20. En sexto lugar, ellos debían rendir cuentas a la supervisión de su maestro. Jesús evaluaba de igual manera su trabajo y les animaba a seguir una vida espiritual interior más significativa, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Es lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Estos son los 6 elementos que son distintivos de los rabinos y también de Yeshua. Ahora, ¿cuál es el énfasis principal del aprendizaje? El aprendizaje de la Torah era necesario para todos. Toda persona en Israel, como nos dice el tratado Gilhot del Talmud, y también nos lo dice Maimónides en el Mishneh Torah. Él nos dice, toda persona, y quiero terminar ya la charla, creo yo, con esto. Sí, es, como nos dice el Mishneh Torah, toda persona en Israel está obligada a dedicarse al estudio de la Torah, tanto si es pobre como si es rica, tanto si está sana de cuerpo como si está afligida por el sufrimiento, tanto si es joven como si es vieja y débil. Incluso una persona pobre que se mantiene gracias a la caridad y va de puerta en puerta buscando benevolencia. Incluso el hombre que mantiene a su mujer y a sus hijos. Todos están obligados a encontrar un tiempo determinado, el día y la noche, para estudiar la Torá. Como está escrito en Josué 1:8. La repasarás una y otra vez, de día y de noche. Eso nos dice el tratado Ilkot del Talmud, Torah 1:8 del Mishneh Torah, del gran maestro Maimón. Esta ha sido, mi amado, la charla de hoy. Yo espero que este tiempo le haya bendecido y haya aprendido algunos elementos importantes de esta relación maravillosa de maestro y discípulo. Es la esencia de este camino. Es el llamado más alto que tenemos. ¿De qué? De convertirnos discípulos. Discípulos del rabino Yeshua. Y como rabino, él vino a impartir Torah. Vino a enseñarnos a tener un modelo. Nos ha hecho un llamado radical. Nos ha llamado de manera radical a seguirle. En otras palabras, al llamarnos, nos está eligiendo para ser sus discípulos. También nos exige un comportamiento de lo que oímos, un comportamiento conforme a las palabras que Él nos está enseñando. O sea, lo que oímos debemos comprometernos a hacerlo. Debemos buscar en nuestro interior, despojarnos de todo ego, despojarnos de lo que hemos aprendido en nuestro caminar, y desde que somos sus discípulos, caminar bajo las enseñanzas de Él. Eso fue lo que Él quiso decir cuando Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo representaba las enseñanzas que Él tenía para nosotros. El enyugarnos en el yugo de nuestro rabino Yeshua es aprender y poner por acción las enseñanzas de Él. No basta estudiar, no basta ser llamados radicalmente a romper con todo vínculo para conectarnos a esa relación de nuestro rabino, sino que debemos también, como segunda parte, caminar en esas enseñanzas. Lo tercero, ¿se acuerda?
es que debemos observar cómo él hablaba, cómo él vivía. A través de la observación, bueno, ahora tenemos la guianza del Espíritu Santo, pero tenemos su biografía, donde vemos cómo él siempre actuaba, cómo hablaba, todo lo que hacía, cómo lo hacía, para nosotros poder tener un marco de observación para nosotros comportarnos como él. Lo cuarto es que debemos comenzar a trabajar junto también con él, sirviendo un aprendizaje en un ministerio activo. Debemos estar activos en la diaconía, en el ministerio, para poder entonces traer gloria a nuestro rabino. Lo próximo es que los discípulos debieran de ser enviados a una misión, luego debemos estar nosotros ser comisionados y dirigirnos a cumplir todo lo que él nos ha enseñado. Y por último, debemos dar cuenta a la supervisión de nuestro maestro. Esta dinámica se da en el contexto de nuestras congregaciones locales. Todos nosotros. Es por esa razón que nosotros no podemos estar vacíos de congregación. Todos debemos tener un lugar donde nosotros demos cuenta, donde nosotros desarrollemos la diaconía, el servicio a Dios. Tenemos que tener un modelo. El reino de los cielos no es para que usted esté solitario, para que esté apartado, para que esté solo. Es para que esté conectado con alguien que sirva como un mentor, como un maestro que lo dirija. Así que, mis amados, yo espero que este tiempo le haya dado a usted herramientas y elementos importantes del contexto del primer siglo y su relación con las enseñanzas de Yeshua. Así que quiero despedirme y le convoco a el próximo lunes para que continúe con nosotros aprendiendo este ciclo de enseñanzas que estamos impartiendo, esta serie llamada Conociendo a los Rabinos, el pensamiento rabínico, conociendo, entendiendo el pensamiento rabínico y las enseñanzas, la conexión que existe dentro del pensamiento judío rabínico y de los rabinos con el pensamiento de nuestro maestro Yeshua, para que entienda, Yeshua era judío. Así que me despido. Gracias, de verdad, a todos ustedes. Reciban un gran abrazo de gracia y de paz a todos ustedes. Shalom, shalom, mis amados.